Hola a todos, hoy en Homemade en Casa preparamos pan de Día de Muertos. Para los que nunca lo probaron, ustedes no saben lo esponjoso, tiernito y suave que es este pan, una exquisitez. Y quizás por eso es tan especial en la celebración de Día de Muertos de México. Y si están pensando qué sabrá esta Argentina de un pan de muertos mexicano, les cuento que investigué mucho para traerles la mejor receta. Así que hablemos de los ingredientes. En la cajita de descripción debajo les dejo los ingredientes para preparar un pan o dos panes. Pero les aconsejo preparen dos porque este pan es delicioso. Y la receta lleva agua de azahar, pero si no consiguen pueden usar vainilla. Comenzamos preparando el fermento de la levadura. Vamos a tomar una cucharada de la harina que tenemos preparada, una cucharada del azúcar y el sobrecito de levadura. Luego entibiamos la leche y no tiene que estar muy caliente. Si tienen un termómetro, a unos 43 grados centígrados o 110 Fahrenheit. Si no tienen termómetro, tiene que estar a una temperatura que no les queme en la piel. Revolvemos hasta que todo esté bien disuelto y vamos a tapar y dejar reposar por unos 15 minutos en un lugar tibiecito. La levadura y los panes fermentan mejor en lugares tibios. Preparamos el resto de los ingredientes. Ponemos la harina y formamos un círculo en el centro. Si ustedes tienen más práctica pueden hacer esto sobre la mesa. Ahora tomamos la sal y la rociamos por fuera de la harina. Y vamos a hacer lo mismo con el azúcar. La rociamos por fuera de la harina. Ahora colocamos los huevos que tienen que estar a temperatura ambiente y las yemas en el centro de la harina. Aquí tenemos nuestro fermento, miren qué esponjosidad, también va a ir hacia el centro de la harina y los huevos. Ahora con nuestras manos bien limpias vamos a ir integrando los ingredientes desde adentro hacia afuera. Vamos tomando un poquito de harina de los costados hasta haber integrado todo. Mientras hacemos esto, por favor consideren suscribirse a mi canal para saber cuando subo videos nuevos y sean los primeros en enterarse. Les hago una pregunta, ¿de dónde me están mirando? ¿Cuál es el postre más típico de su país? Me dejan sus comentarios. Ahora comenzamos a integrar la mantequilla que tiene que estar cortada en cubos y en lo preferente a temperatura ambiente para integrarla más fácil. Ahora llegó el momento de la verdad. Este pan lleva mucho amasado, así que la pregunta es, ¿amasamos a mano o con la máquina? Si amasan a mano, van a pasar la masa sobre la mesa y amasan unos 10 minutos. Yo preferí usar mi máquina y voy a amasar en la velocidad más baja con el gancho por unos 10 minutos. Pasados estos 10 minutos vamos a agregar la ralladura de la naranja y el agua de azahar, que como ya les dije, si no consiguen agua de azahar pueden usar vainilla. También podrían usar un poquito de jugo de naranja, pero les digo que el agua de azahar tiene un aroma espectacular. Para los que van a amasar a mano les cuento que esta masa es muy pegajosa y los que están usando la máquina asegúrense de ir sacando los restos de harina y de preparación del fondo del bowl. Vamos a saber que esta masa está lista cuando ya no se nos pegue a las manos o a la batidora. Yo la tuve amasando en la batidora unos 20 minutos y después la pasé a mi mesa. Les recomiendo que tengan paciencia y eviten agregar harina a la mesa. La masa va a despegar sola solo con amasarla. Después de los 20 minutos de amasar con la batidora, amasé unos 10 minutos más y mi masa estaba lista. Ahora voy a buscar un recipiente que voy a engrasar con un poquito de aceite, donde voy a dejar fermentar mi masa. El aceite es para que la masa no se adhiera al recipiente. Armé un bollito y voy a poner mi masa a descansar por 1 hora
o al menos hasta que duplique su tamaño. Lo ideal es que la masa repose en un lugar cálido para que fermente bien. Así quedó mi masa una hora más tarde. Miren qué hermosura. Ahora la voy a volcar sobre mi mesa y apretar levemente para desgasificarla. Ahora le voy a dar forma a mi pan de muerto. Voy a cortar 1/3 de la masa, que eso van a ser los huesitos. Con la mayor parte de la masa voy a formar un bollo y la parte de la unión del bollo tiene que quedar hacia abajo. Y lo voy a colocar sobre una placa con un papel de horno o engrasada. A la porción de masa que reservé para los huesitos le voy a agregar harina y la voy a cortar en 3 partes. Con 2 partes de la masa voy a abrir bien los dedos y voy a formar los huesitos que van a cruzar el pan. No quiero morir sin antes haber amado, pero tampoco quiero morir de amor. Y con la tercera parte voy a formar una bolita que va a simbolizar la cabeza. Invade mi corazón. Ahora con un poquito de agua voy a pegar los huesitos que formé sobre el bollo de pan que habíamos formado antes. Ahora nuestro pan de muerto ya está formado y nuevamente los vamos a dejar leudar por 1 hora más o 1 hora y media. Esto va a depender del lugar y el clima de donde vivan. Cubran la masa mientras va leudando. Mis panes así estaban 1 hora más tarde, pero me pareció que necesitaban un poquito más leudado, así que los dejé otra media hora. Y así quedaron con 1 hora y media de leudado. ¡Hermosos! Ahora los voy a hornear a 170 grados centígrados o 340 Fahrenheit por solo 25 minutos. Y los vamos a sacar del horno cuando estén doraditos. Así quedaron los míos. ¡Miren qué hermosura! Nunca pensé que quedaran tan bien. Ahora dejen reposar los panes unos 15 minutos antes del siguiente paso. Ahora nos quedan los últimos 2 pasos, que es primero pintarlos con mantequilla derretida. Y luego espolvoreamos con azúcar. También, si quieren, pueden agregar un poco de canela al azúcar. Nuestro pan de muerto ya está casi listo y les cuento que esto es un pan tradicional en la celebración de Día de Muertos en México y no puede faltar en el altar de muertos. Se cree que su origen es de la época de la conquista y está inspirado en rituales prehispánicos. En la actualidad existen muchos tipos y variedades de pan de muerto según la región de México, pero en todos los casos la base es siempre una masa tipo brioche. Ahora quédense conmigo que vamos a cortarlo para ver cómo quedó. Miren lo que es este pan, irresistible. Si bien nos llevó mucho tiempo prepararlo, los resultados son inigualables. Disfrútenlo con un típico café de olla mexicano o con un chocolate caliente y compártanlo con sus familias y amigos, recordando a los que ya no están con nosotros. Si les gustó este video, me dan un like, me dejan sus comentarios y espero verlos aquí en el próximo video. Un saludo a todos los mexicanos. Bye bye.